Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro. El libro de Primera de Pedro. En el capítulo 1. Ahí está. Versículo 3 al 5. Ahí está, ¿eh? Qué buen tema. Todos tienen para anotar, todos tienen los boletines. Si alguien no tiene, levanta la mano, le hacemos llegar. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Vamos a la palabra del Señor. Ahí sí. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es la herencia. La herencia. Este tema de la herencia es un tema bastante interesante. Todos piensan, ¿cuánto va a ser mi herencia, verdad? ¿Cuánto voy a cobrar yo? A veces le solemos hacer a mi mamá bromas ahí con mi hermano, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto nos vas a dejar? Le decimos. Todos quisimos alguna vez recibir alguna herencia. Parece que suena un poco cruel, ¿verdad? Porque, bueno, se tiene que morir la persona, ¿verdad? Para esto. Hay muchos millonarios excéntricos que han hecho cosas raras acerca de las herencias. Muchas son las cosas, las historias asombrosas. Algunas anoté solamente para que graficar esto de la gente excéntrica, millonaria y que deja herencias, ¿verdad? Por ejemplo, una empresaria norteamericana de nombre Leonora Helmsley sorprendió a todos en el año 2009 cuando al leer su testamento descubrieron que su perro había heredado $12 millones. Mucho más de lo que destinó para su propio hermano. La mascota millonaria vivió cómodamente hasta el año 2011, gastando $100,000 mensuales de mantención en un famoso hotel que le pertenecía a esta señora, ¿verdad? Otro caso. Un portugués de nombre Luis Carlos de Noronha Cabral da Câmara decidió 13 años antes de fallecer dejar toda su fortuna, incluidos sus bienes, a 70 personas escogidas al azar de la guía telefónica. Para ello realizó un testamento en un juzgado frente a 2 testigos que dieron fe del método de selección. Él murió en el año 2007, así que si tu nombre estaba en la lista telefónica y vos no recibiste la herencia, no eras uno de los elegidos. Lamentablemente, dicen algunos. Pero no se vayan a desanimar si no tenés ninguna oportunidad de ser nombrado en un testamento. Ya ves que hay muchas cosas extrañas que pueden suceder. Y podría sorprenderte que un día de estos vas a recibir una fortuna, pero en el cielo, en la presencia de Dios. La verdad es que lo más probable es que aquí en la tierra no vamos a recibir ninguna herencia, pero tenemos, dice la palabra de Dios, una esperanza, una herencia real para todos nosotros. Así que hoy yo voy a estar hablando acerca de este tema. Tengamos esperanza en una herencia real, en una herencia real. Uno de esos que las herencias que no se acaban,
esos que duran para siempre. Esta es una herencia eterna. Esta es una herencia que no se puede acabar, que no se puede destruir, que no puede pasarle nada. Miren, recuerdo otra historia de un hombre que había dejado toda su herencia a una persona, a un hijo de él, ¿verdad? Y el día en que esa persona había muerto y que él tenía que recibir la herencia, esa casa que iba a heredar esta persona se quemó totalmente. Y esa herencia prácticamente ya no valía nada porque el fuego había quemado todo. Miren, nosotros sí tenemos una herencia real. Aquellos que tenemos a Cristo en nuestros corazones, el Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y en la Biblia, en el original, escrito en el griego, dice, en realidad, muchas mansiones hay. En la casa de mi Padre, muchas mansiones hay. Así que antes de ver los detalles de esta herencia, recordemos que Pedro está escribiéndole esta carta a unos creyentes del primer siglo que realmente no podían imaginar mucho en la vida por lo que valiera la pena agradecer a Dios. O que le hiciera mirar el futuro con una esperanza real. Estos eran un poco gente que había sido, ¿a quién le escribe Pedro esta carta? Miren, dice la palabra de Dios, Pedro capítulo 1 versículo 1, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quiénes eran estos hombres? Los expatriados, los sin patria. Estos fueron los que fueron echados de su patria. A los expatriados escribo esto, de la dispersión, es decir, que estos fueron dispersos y que estaban en estos lugares, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Aquellos judíos habían sido esparcidos por todos lados. Y bueno, ellos perdieron su casa. Imagínense que vienen a matarte y que vos sabés que esta tarde vienen a matarte. Y entonces vos qué decís, agarrás lo que tengas rápidamente, alcen en lo que puedan. A los hijos le pones tu ropa, un champión, algo para correr, la esposa también, y vamos, salgamos de aquí con lo que tenemos puesto. Bueno, esto era un poco la situación de ellos, habían huido a causa de la persecución, así que él le está escribiendo a gente que perdió su casa, que perdió sus pertenencias, que perdió sus cultivos, que había perdido todo, y a esta gente él le está escribiendo. No tenían una esperanza real y ellos se enfrentaban a una tormenta de problemas y pruebas que amenazaban con enterrarlos. Estaban sin hogar, esparcidos en Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y caminaban mal, con muchos problemas por la vida, enfrentando el viento en contra, los problemas amargos, el aislamiento, la tristeza. Y esto no era lo que ellos esperaban. Ahora, ¿y en nuestras vidas cómo estamos? Hay una vieja canción que hace una comparación y dice así: o la felicidad o triste soledad. Debes escoger caminar con Dios o con Satanás. Una de las dos cosas. No se puede tener un pie en el mundo y caminar con el diablo, y a la mañana del domingo ponerte tu aureola de santa o de santo y venir a la iglesia como caminando con Dios, ¿verdad? No se puede hacer eso. Debes escoger caminar con Dios o con Satanás, dice esta vieja canción, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque yo necesito una esperanza real. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima en los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, y no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y eso es lo que pasa en el cielo. Apocalipsis 20 describe el lugar del cielo. La Biblia dice que las calles van a ser de oro. Apocalipsis capítulo 19 y 20. Dice que las puertas van a ser grandes perlas y que va a haber un río
cristalino que salga del trono de Dios. Eso dice Apocalipsis 20, léanlo después y se van a dar cuenta de lo que va a ser el lugar que nos espera. Pero ahora en el capítulo 21 dice que allí no solamente va a ser lindo el lugar, porque uno puede estar en un lugar lindo, pero con mala compañía. Pero en el cielo no va a ser así. Allí vamos a estar delante del único que nos amó y que murió por nosotros en la cruz. Ahí vamos a estar delante de aquel que derramó su sangre, aquel que quedó colgada en esa cruz, pudiendo él bajado, porque él es el creador de todas las cosas, así que él es el creador de aquel árbol del cual se hizo la madera para la cruz. Él es el creador de aquel mineral del cual se hicieron los clavos para clavarlo en la cruz. Así que él entregó su vida para darnos vida eterna. Y dice la palabra de Dios que él quiere un lugar maravilloso para tu vida, porque allá en el cielo ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, no habrá más clamor, dice la palabra de Dios. Ese es el lugar en donde Dios te quiere llevar. Pero no solamente eso, miren lo que dice Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Literalmente muchas mansiones. Voy a preparar lugar para vosotros. En el cielo no vas a tener problema de la necesidad de un padre, porque Mateo 6:9 dice, Padre nuestro que estás en los cielos. En el cielo solamente van a ir aquellas personas que tienen a Cristo en su corazón. En el cielo solamente van a ver aquellas personas que abracen con fuerza la fe en Jesucristo. Aquellos que estén dispuestos a seguirles por siempre y para siempre. No aquellos que vienen todos los domingos a la mañana. Está bien, es una linda señal que vengas el domingo a la mañana. Está muy bien hacerlo eso. Pero aquellos que con fuerza quieran seguir al Señor Jesucristo, esas son las personas que van camino al cielo. Y dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo yo puedo tener una herencia real? ¿Cómo puedo llegar al cielo? El apóstol Pablo dice así en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca, escuchen bien, que Jesús es el Señor. ¿Creen eso? ¿Creen que Jesús es el Señor? Y creyeres en tu corazón, dice el apóstol Pablo, creyeres en tu corazón, es decir, es una convicción que está en tu corazón, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso dice la palabra de Dios, Romanos 10, 9 y 10. Así que Él quiere que vos vayas al cielo. Él quiere realmente que vos tengas la vida eterna. Pero ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que confesar con mi boca que Jesús es el Señor? ¿Por qué tengo que hacer esto? Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y ahí no está hablando solamente de una muerte física, está hablando de la muerte espiritual también. La muerte física es la separación del cuerpo del alma, ¿verdad? Se muere y uno ya ahí su cuerpo se queda, después lo enterramos, lamentablemente es así, ¿verdad? Pero la muerte espiritual, esa es la muerte más terrible. El Señor Jesucristo dijo, no tengas temor de quien pueda quitar vuestras vidas, sino aquel que te puede separar de Dios para la eternidad. Entonces, la muerte espiritual es mucho más terrible. La muerte espiritual es la separación de Dios y el hombre eternamente en el infierno. El hombre va a pasar un tiempo de soledad, pueden tener lo que sea, pero el tiempo de soledad, donde la Biblia dice, donde será el lloro y el crujir de muerte. Si en un lado el Señor dice, ya no habrá más llanto, en el otro lado dice la palabra de Dios que allí será el lloro y crujir de dientes. Y hoy en esta mañana, el Señor te llama a que le digas a Él, yo quiero un Salvador, yo necesito un Señor. Y que le digas a Él, ven a mi corazón.
Vamos a orar a Dios, ¿sí? Si hay alguno aquí que hoy le quiere decir a Cristo, Señor, yo quiero la salvación. No me quiero perder ese lugar que fuiste a preparar allá en los cielos. Quiero que ores conmigo esta oración y le digas así. Dios, repetí en tu corazón conmigo. Decirle así con todo tu corazón. Dios, te doy gracias porque Jesús murió en mi lugar en la cruz del Calvario. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Hoy te pido perdón por mis pecados, Señor. Me arrepiento de corazón por aquellas cosas que hice que a ti no te agradan. Te pido perdón, Señor. Y acepto a Cristo como mi Salvador personal. Le abro la puerta de mi corazón para que entre en mi vida y me dé una nueva vida. Te doy gracias por la salvación y gracias por la vida eterna. En el nombre precioso de aquel que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Cristo está en tu vida hoy, si vos le invitaste, Él vino a tu corazón. Dice la palabra de Dios, el que a mí viene, no le echo fuera. Y si vos te fuiste a Él, Él está en tu vida hoy. Amén. Que esta sea el comienzo de un amor eterno con Cristo en tu corazón. No puedo dejar o ignorar lo que estaba pasando últimamente en estos juegos que se están haciendo en Europa. No puedo decir todas las palabras porque se va a cortar la transmisión, ¿eh? Así que voy a usar palabras, pero ustedes saben de lo que voy a hablar. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 6, versículo 9, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Nosotros recordamos la última cena del Señor con reverencia, recordando lo que Él hizo. Al partir el pan, recordamos que Él cargó en su cuerpo, fue partido por amor de nosotros. Y en el jugo de uva recordamos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Así que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, dice Gálatas 6:9, eso también segará. Judas, capítulo 1, versículo 18 dice, en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Habrá qué cosa? Burladores que andarán según sus malvados deseos. Dios no puede ser burlado y habrá burladores. ¿Cuándo? En los últimos tiempos, en los postreros tiempos. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días, en esta época, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta es la respuesta de la palabra de Dios a lo que está ocurriendo. Por último, en el final de esta inauguración, aparece un caballo blanco con las banderas de todas las naciones detrás. Capítulo 6 de Apocalipsis nos habla de aquel caballo blanco. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Los 4 jinetes del Apocalipsis.
Esto parece que es de Dios, ¿eh? Salió venciendo y para vencer, dicen algunos. Pero los que estudiamos Apocalipsis entendimos que esto no era de Dios, ¿eh? Sino que esto eran los jinetes que vienen a destruir este mundo realmente. Y eso es lo que está sucediendo. Y señores, este es un anticipo que el diablo ya está haciendo a que estemos alerta, porque el Señor viene pronto. Tenía que decirlo, espero que no me hayan cortado la transmisión. Pero ahora vamos a entrar en nuestro tema, que era una herencia real. Mientras todo esto ocurre en este mundo, mientras cada vez la gente se aleja más de Dios, cada vez cree que Dios no existe, cada vez la gente se pregunta mucho más, ¿para cuándo es la vida? ¿Qué va a pasar después de este mundo? Yo le puedo decir que el Señor tiene un lugar preparado para nosotros. Mientras tanto, hablemos de la herencia real que ahora vamos a tener. De esta herencia vamos. Y un poquito más dice, en medio de eso el apóstol Pedro está guiándoles a que pongan su esperanza en lo que realmente importa, especialmente cuando soplan vientos fuertes y las pruebas se acumulan, muchas veces sin saber qué hacer. Ahora Pedro va a señalar varias verdades que los llevarán a estos hermanos y a nosotros a agradecer a Dios porque tenemos una herencia real. Y si tenemos una herencia real, Pedro nos dice, tengamos esperanza. Tengamos esperanza. La primera verdad que el apóstol Pedro quiere que meditemos es nada más y nada menos que en la gran misericordia de Dios. Por eso dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, la primera cosa que quiero contarles hoy es el punto 1 aquí, la gran misericordia, una gran misericordia. Así que necesitamos detenernos un poco aquí para darnos cuenta del por qué podemos tener una herencia real. Y Pedro nos dice que es según su gran misericordia. La herencia que vas a tener en el cielo no tiene que ver con las obras que vos hagas. La herencia que vas a tener en el cielo no tiene que ver con que te portabas bien, que eras bueno cuando eras criatura. No tiene que ver con eso. La herencia que vas a tener en el cielo tiene que ver con la misericordia de Dios, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Amén. Nos hizo renacer. Queridos, no es una cuestión de cambiar nuestras vidas. No es de mejorarnos. Es renacer. Renacer, es nacer de nuevo. Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Te es necesario nacer de nuevo? Este viejo hombre, el viejo Pedro, hay que matarlo y hay que tener un nuevo Pedro. El nuevo nacimiento es todo lo de atrás se acabó y ahora nazco de nuevo. Si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, nueva. No es que mejoró. No, yo era antes así y ahora mejoré. No, nueva criatura es. Ese es el renacimiento. Por eso acá Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y esto es lo que Pedro nos está diciendo. Es por su gran misericordia. Y es por su gran misericordia que nos salvó. Y también es por eso que el texto comienza con palabras de elogio para Dios. Te bendecimos, Dios. Bendito el Dios y Padre, dice el apóstol Pedro. La palabra aquí para bendito proviene de la palabra griega eulógetos, que nos da nuestra palabra elogio. Un elogio es cuando dices cosas agradables sobre las personas. Y es interesante que Pedro podría haber mencionado muchas cosas maravillosas acerca de Dios que nos dieron vida, pero aquí Pedro escribe de la gran misericordia de Dios. Y tal vez Pedro menciona la misericordia de Dios porque el mundo alrededor de estos cristianos que habían sido esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, no le estaban pasando bien y no estaban viendo nada bueno y su mundo era cada vez más
despiadado con ellos. Así que la palabra misericordia procede en el castellano de las voces latinas miser, que significa desdichado, miserable, y cor o cordis, que equivale al corazón, de modo que sugiere la idea de sentir compasión con quien está en una situación de sufrimiento. Eso es la misericordia. Podría decirse que es el sentimiento de compasión por los que sufren. En otras palabras, es Dios mismo poniendo su corazón en nuestras miserias. Nos hizo renacer por sus misericordias. No por algo que pudimos haber hecho, no por algo que hicimos, no porque lo merecíamos. Él nos hizo renacer por su misericordia. Y el día que vos entiendas que ibas camino al infierno, que no había nada que puedas hacer para que esa condenación que ya tenés camino al infierno, no había otra manera que no sea que alguien pague el precio de tus pecados y que lo haya hecho por su misericordia. No es por otras razones, no porque vos sos muy buen alumno, muy buen ciudadano, muy buen pariente, muy buen hijo, muy buena hija, o muy buen marido, o muy buena esposa, sino por sus misericordias. No es por eso, porque nosotros no podíamos pagar el precio de nuestros pecados. Si nosotros pudiéramos pagar el precio de nuestros pecados, ¿para qué Cristo moriría en la cruz? ¿Para qué Él, el creador de los cielos y la tierra, iba a venir a morir en la cruz? ¿Para qué lo haría? Dejaría que vos y yo decidamos y que cada uno pague. Pero como nosotros no podíamos ir al cielo, Él por su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén. Qué maravilloso es poder entender esto y entender que Cristo nos salvó por amor a Él. Dice capítulo 3 del libro de Tito, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5, nos salvó, a vos y a mí, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. A veces quiero explicar todas estas palabras, ¿verdad? Pero regeneración es un nuevo gen, una nueva criatura, ¿eh? La regeneración. Nosotros ahora, siendo de Cristo, tenemos una regeneración. Así que, en primer lugar, una gran misericordia. La manifestación de esa misericordia consiste en hacernos renacer para una esperanza viva. Ya no tenemos una esperanza muerta, sino una esperanza viva. Y por eso, en segundo lugar, tenemos una gran esperanza. Dice el versículo 3 que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En otras palabras, tenemos una esperanza que está viva porque Jesucristo, escuchen lo que le voy a decir. ¿Por qué yo creo en esta esperanza? ¿Por qué? Porque Jesucristo está vivo. Si Él hubiera estado muerto y yo me puedo ir a visitar su tumba y ver ahí su cadáver, o ver por lo menos un cajón, bueno, entonces Él estaría muerto. Pero Él está vivo. Aquel día en el cual Él resucitó, fueron los primeros en llegar ahí unas mujeres, y se aparecieron y le dijeron al ángel que no le podían reconocer, creyeron que era un jardinero, y le dijeron, ¿puedes decirnos dónde pusieron a nuestro Señor? Imagínense. Y luego fueron y le avisaron a Pedro y a Juan. ¿Y quiénes llegaron corriendo? Juan y Pedro. Y Juan se quedó frente a la tumba y Pedro entró. Imagínense a los 30 guardias
romanos que estaban ahí frente custodiando que esa piedra no se mueva sola y que ahora la piedra había sido puesta fuera de lugar. Esa es una piedra que normalmente tiene una ranura por el cual se hace correr la piedra. Pero esa piedra no había sido hecha a correr, sino que la habían quitado. Se habla de 40 toneladas que tenía esa piedra y había sido puesta en otro lugar. En algún momento hablemos de acerca de la tumba. La Biblia habla acerca del lugar en donde estaba en el griego aquella piedra enorme. Así que una gran esperanza realmente. Efesios capítulo 2, versículo 12, sin esperanza y sin Dios somos sin Cristo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron, sino que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros. No como aquellos que no tienen esperanza, dice Primera Tesalonicenses 4:13. Y la esperanza, queridos, no son simples deseos, no son pensamientos positivos. La esperanza en la Biblia se define como una expectativa segura. De hecho, la palabra que se traduce como esperanza significa optimismo confiado. Y es por eso que solo el cristiano puede ser un optimista con relación al mundo y al futuro. Solo el cristiano puede esperar hacer frente a la vida con total optimismo. Miren, cuando aún tenía 15 años yo decidí seguir a Cristo. ¿Y saben qué es lo primero que me llamó la atención en el cristianismo? Esa esperanza que tienen aquellos que somos de Cristo. Nosotros no estamos preocupados por la muerte. En general me fui a algunos velorios cuando todavía era muy joven. Y en vez de que estén todos llorando, estar tristes, no era así, sino que estaban acongojados por la pérdida, hay que decirlo, ¿verdad? Pero ellos sabían que no era nunca más nos vemos, sino que era un hasta pronto, porque vamos a volver a vernos. La Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Así que, cuando un cristiano muere, y cuando yo alguna vez pase de esta vida, nada más recuerden de que nosotros nos vamos a volver a encontrar. No es eterno, no es un hasta nunca, es hasta pronto. Amén. Nuestra esperanza realmente. Warren Wiersbe, un autor de muchos libros y un gran pastor, dijo, el tiempo destruye la memoria de las esperanzas, se desvanecen y después mueren, pero el paso del tiempo solo hace que la esperanza del creyente sea mucho más gloriosa. Cuando pasa el tiempo, esa esperanza del creyente es mucho más gloriosa. Juan, el anciano, en Apocalipsis capítulo 22, dice 3 veces, ven pronto, Señor Jesús, ven pronto. Te estamos esperando, Señor, ven pronto. Cuando vos ves todo lo que está ocurriendo en este mundo, todo lo que ayer y anteayer en Europa estaban haciendo, vos podés decirle, ven pronto, Señor Jesús, ven pronto. Nosotros te esperamos. Así que nuestra esperanza se basa en la verdad. No es un deseo y no se basa en cómo nos sentimos hoy. De hecho, observe cómo nuestra esperanza viva en el versículo 3 está ligada a la resurrección de Cristo de los muertos. Nuestra esperanza, dice la Biblia, por la resurrección de Cristo de los muertos. Y esa esperanza que tenemos es por su gran misericordia. No se olviden de eso. Esa es la esperanza. Nuestra esperanza, que es en Cristo, no sería posible si Él no hubiese resucitado de los muertos. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Él no iba a decir esto si él no tenía esa esperanza fuerte. El morir es ganancia. La esperanza se hace realidad cuando por la muerte entramos a la presencia de Dios y a la comunión plena con Él. Imagínense los apóstoles. Después ellos se iban a enfrentar a los peligros de muerte. En cualquier momento le podrían matar a los apóstoles. ¿Y qué pasó? Ellos no tenían problema de enfrentarse. ¿Saben por qué? Porque ellos habían visto a Cristo morir y luego le habían visto a Cristo resucitar. Así que, y Él le dijo, yo donde yo voy, ahí también ustedes van a estar. Entonces yo, como hijo de Dios, sé que un día voy a resucitar. Pablo dice, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. ¿Qué pasa conmigo cuando muero? Filipenses capítulo 1. Ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Mi alma, mi cuerpo se queda en la tumba, pero para resucitar, voy a resucitar. Pero mi alma va a la presencia del Señor. Qué gusto, ¿eh? Qué gusto. Allí verlo cara a cara a Él. Aquel que te amó, aquel que murió en la cruz para darte vida eterna. Verlo cara a cara. Qué hermoso va a ser ese momento en el cual lo podamos ver a Él. Y esa es la esperanza que tenemos aquellos que somos de Cristo Jesús. Nuestra esperanza se basa en la verdad, en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra esperanza, nuestra expectativa segura. Nuestra esperanza no está muerta porque Jesucristo no está muerto. Nuestra esperanza no es vacía porque la tumba está vacía. Así que nuestra esperanza es una esperanza viva, escribe Pedro, porque Jesús es nuestro Señor vivo. En tercer lugar, Pedro nos dirá que podemos tener esperanza porque tenemos reservada para nosotros, ¿qué cosa? Una gran herencia. Tenemos una gran herencia preservada. Miren lo que dice el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Miren, solamente de estas tres palabras puedo hacer un estudio bíblico. ¿Cómo va a ser nuestra herencia? Pero ya se nos va la hora, así que aquí vamos rápido. ¿Cómo va a ser nuestra herencia? En primer lugar, dice la palabra de Dios que va a ser una herencia incorruptible. Miren, la herencia es un término que se refiere a una propiedad recibida por un heredero, usualmente de la línea directa del familiar, ¿verdad? Cada cristiano, según Juan 1:12, que es hijo de Dios. Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y ha sido recibido en la familia de Dios. Miren lo que dice Efesios 2:19, que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y tiene, por lo tanto, todo el derecho legal a dicha herencia. Así que somos hijos de Dios, tenemos la herencia en los cielos. Amén. ¿Le encanta esto? A mí por lo menos me encantó. Me encanta saber que yo tengo ese derecho realmente. Y luego, la herencia tiene una característica que el apóstol Pedro cita como las siguientes palabras, y en primer lugar, es incorruptible. Esa herencia literalmente es libre de todo tipo de corrupción. Quiere decir que no está sujeta a decaimiento, a despojo. Nada de ello se va a perder por ningún motivo. A diferencia de todas las cosas de este mundo que pueden contaminarse, pueden corromperse, pueden destruirse, la herencia celestial no puede corromperse. Amén. ¿Cómo crees que va a ser ese lugar allá? La gran casa de Dios. Qué maravilloso. Imagínense que las calles van a ser de oro. Y que cuando llegues van a estar tus amigos y tus amigas a los cuales vos le hablaste de Cristo allí contigo. Pero también van a haber ausentes, aquellos que rechazaron el mensaje de Cristo. También va a haber algunos ausentes a los cuales no le hablaste de Cristo. Y no van a poder gozar de esta herencia que es incorruptible.
Nosotros sí. Por eso Apocalipsis capítulo 6 dice, enjugará Dios las lágrimas de ellos y no habrá más llanto. Pero vas a llorar antes. ¿Por qué vas a llorar? ¿Por qué enjugará Dios las lágrimas? Te va a pasar una toalla aquí por tus ojos mientras lloras cuando lo veas a Él. ¿Sabes por qué? Porque a muchas personas que le tuviste que haber hablado de Cristo y no le hablaste, van a estar en el infierno sufriendo por culpa que vos no le dijiste, porque vos no le llevaste la verdad. Enjugará Dios las lágrimas de ellos. Y no habrá más llanto, pero primero vas a llorar. Primero vas a llorar. Esa es la herencia incorruptible, pero no solamente es una herencia incorruptible. Pedro también describe nuestra herencia como una herencia incontaminada. Y esto lleva a la idea de no tener suciedad o contaminación. Y eso habla de una vida que nunca se va a manchar, nunca más por contaminación. Efesios 5:27, Efesios 5 dice que maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la manera en que un marido de verdad tiene que amar a su esposa. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y luego en el versículo 27 dice, para convertirlo en una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que es incontaminada. Acá la palabra incontaminada es la palabra amianto, conocido por su alta resistencia al fuego. Cuando ese material se ensuciaba, las personas en aquellos tiempos antiguos lo limpiaban poniéndolo en el fuego, con lo cual se volvía blanco y sin destruirse. Los romanos usaban para envolver los cuerpos de sus discípulos, de sus difuntos, en la cremación. El calor del fuego destruía el cadáver, pero quemaba como un estuche, dentro del cual las cenizas permanecían intactas, sin mezclarse con las cenizas de los materiales. Y esto es lo que dice, la herencia es de amianto, incontaminada, no tiene nada que le pueda contaminar. Pero Pedro agrega una tercera característica de la herencia. No solamente es incorruptible, no solamente es incontaminada, sino que él dice así, es inmarcesible. Podemos traducir, no se atenúa, es inmarcesible, lo cual significa que su belleza no se va a marchitar. Es como las flores hermosas, ¿verdad? Pero que no se va a marchitar. No es afectada por el paso del tiempo. La palabra acá en inmarcesible en el griego es amarantos, que significa inmarcesible. Y proviene de una flor, la amaranta, de gran persistencia, que siempre da una apariencia de estar en buen estado. Y lo ideal es que la herencia no está sujeta a leyes naturales y que aunque parezca muy débil, sin embargo permanece, porque la heredad del cristiano no se consume ni se muere, es eterna y es para siempre. ¿Saben que en la época de los griegos y en esta época en que se escribe la Biblia, había un contraste? Porque estaban los que vencían la carrera, a los cuales se le daba una corona de laureles. Y los laureles con el tiempo se echaban a perder porque es una rama, ¿verdad? Pero ese no es el caso este. Nuestra herencia no se va a marchitar, no va a contaminarse, no va a corromperse. En el nuevo cielo y en la nueva tierra nunca perderán su asombro. Siempre vamos a estar en un lugar hermoso. La gloria de Dios, el trono de Cristo, la realeza de los santos, las vestiduras de sus amados e incluso las piedras preciosas en la casa del Padre, el oro en las calles se van a desvanecer, no van a nunca disminuir. Nuestro deleite va a ser total. Nunca se van a desvanecer. Nunca nos vamos a acostumbrar
a tanta maravilla allá en los cielos. Así que la herencia es inmarcesible, inmutable, santa, pero estamos seguros de poder disfrutarla. El apóstol responde a la pregunta afirmando que esta herencia está guardada y reservada en los cielos para vosotros. Voy pues a preparar, dijo el Señor Jesucristo, un lugar. Va a estar guardado y está reservado. Así que vos y yo, que somos de Cristo, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, que entendimos que no podíamos pagar el precio de nuestros pecados, que entendimos que Cristo es el Salvador, que Él muere, es sepultado y resucita al tercer día. Todos los que somos de Cristo, un día vamos a tener una herencia allá en los cielos, reservada allá para nosotros. Y la palabra reservada significa guardar, custodiar, conservar. Y se traduce reservar como con un final feliz. Sugiere que la herencia del cristiano está segura por el tiempo y la eternidad a la espera de ser reclamada por el heredero. Por eso Romanos capítulo 10 dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Si es que padecemos juntamente, poner la otra parte del versículo, a veces no queremos leer, ¿verdad? Pero dice ahí, Romanos 10, 17, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa parte que si padecemos lo que no da tanto gusto, ¿verdad? Pero eso dice la palabra de Dios. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dios ha provisto para nosotros y guarda celosamente esa herencia en el cielo. Pero hay algo más. La herencia está reservada para nosotros. Los que han creído en Cristo van a recibir una herencia conforme al propósito divino. El lugar donde está reservada es en los cielos. Ahí es. Y el apóstol Pablo se encarga de que sepamos que también podemos estar seguros de la herencia porque tenemos una garantía personal de Dios. Pero en cuarto lugar y último, hay una gran garantía. Dice el versículo 100 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados. Cada creyente, querido, cada creyente es guardado por el poder de Dios mediante la fe. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Juan 10, 28. No perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. No las pueden quitar. Mis ovejas, dice el Señor Jesucristo, nadie las puede llevar al infierno. Nadie las arrebatará de mi mano, dice él. Mi Padre que me las dio, dice Juan capítulo 10, versículo 29, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y finalmente él habla de la Trinidad y ahí él dice, yo y el Padre, uno somos. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo y el Padre, dice Romanos 10:30, uno somos. Así que cada cristiano es guardado por el poder de Dios mediante la fe. La palabra guardar es un término militar que significa rodeado de una garantía de protección. Esta protección actual continuará y esto significa que mientras Dios está guardando la heredad en el cielo, el cristiano está siendo protegido por su atento cuidado con un único propósito, alcanzar la salvación. Amén. Así que, para comprender el uso del texto de la palabra salvación, observemos tres aspectos que ella tiene. Primero, el aspecto del pasado. Famoso escritor Scofield. Somos salvos de la pena del pecado. Cuando colocamos nuestra fe en Cristo, ya eso lo llamamos justificación. Cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, yo abro mi corazón. Cuando yo abro mi corazón a Cristo, Cristo me salva. Y soy justificado. Porque delante del cielo, yo no puedo, ninguna cosa pecaminosa va a llegar al cielo.
Por eso era importante que el Señor pague por nuestros pecados. Porque cuando una persona es liberada, cuando paga, acá tenemos a un abogado acá, a David, cuando pagan por su liberación, cuando pagó el precio de lo que hizo mal. Y nosotros tenemos nuestros pecados. ¿Cuándo vamos a ser liberados? Cuando paguemos, pero no podíamos pagar. Entonces alguien pagó el precio nuestro en la cruz del Calvario. La Biblia dice que el Señor Jesucristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria y lo clavó en la cruz. Él tomó nuestro lugar y Él murió para justificarnos y darnos vida eterna. Así que lo primero que pasa cuando aceptas a Cristo como tu Salvador personal es que sos justificado delante de Dios. Y a partir de que sos justificado delante de Dios sos salvo. Porque en el cielo solamente los justificados van a poder llegar. Y no había otra manera que no sea por medio de la cruz de Cristo. Amén. Pero en segundo lugar, mientras vivimos aquí en la tierra, un aspecto presente donde somos salvos del poder del pecado mientras nos sometemos al Espíritu Santo. A eso lo llamamos santificación. Ahora Dios quiere que nosotros vivamos una vida agradable a Dios. Y entonces que somos santificados. Poco a poco vamos cambiando. Poco a poco vamos mejorando. Poco a poco dejamos nuestra vieja naturaleza y comenzamos a vivir un nuevo hombre, una nueva persona. Entonces a eso es santificación. Y eso lo hacemos aquí en la tierra. Mientras vivimos y antes de irnos al cielo. Así que eso es lo que Dios quiere, nuestra santificación. Pero en tercer lugar, en el cielo, en un aspecto futuro, donde en el cielo seremos salvos de la presencia misma del pecado. Y a eso le llamamos glorificación. Cuando llegue el día en el cual yo muera, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Allí estaré en su presencia. Amén. Y esto es lo que la Biblia dice, santificación. Así que podemos estar seguros que llegaremos desde la justificación hasta la glorificación. ¿Por qué? ¿Por qué podemos estar seguros? Porque tenemos una garantía. Eso dice la palabra de Dios. ¿Y quién está haciendo custodia aquí? ¿Quién está guardando no su herencia, sino a vos, el heredero? ¿Quién te está guardando? Dios. Y nosotros gozamos de la garantía personal y podemos estar seguros que su herencia va a llegar. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 4, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Estamos siendo guardados para alcanzar la salvación. Y eso dice la palabra de Dios. Vamos a la conclusión. Esta es la parte que les gusta más a ustedes y a mí también. Aquí está el mensaje de Dios a través de la carta de Pedro a estos creyentes que estaban dispersos, que se preguntaban si Dios se había olvidado de ellos, si Dios se interesaba en ellos, y ciertamente sabían que eran pecadores, pero eran pecadores que creían en el Señor resucitados. Así que Dios efectivamente le está diciendo a ellos y a nosotros también: serás pecador, pero yo soy grande en misericordia y te la doy y te la estoy ofreciendo el día de hoy. Amén. En segundo lugar le está diciendo: no mereces vivir, pero te he dado un nuevo nacimiento y una nueva vida, y cada día te doy un nuevo comienzo. Amén. También este pasaje te está diciendo: estás en bancarrota espiritual, sin un centavo, porque estos eran lo de la expatriación, pero te he dado una herencia eterna, una herencia increíble. Y en cuarto lugar, también este pasaje te está diciendo: no tienes hogar y estás vagando, esparcido por los reinos de la tierra, pero te garantizo que te llevaré a casa. Te garantizo que te llevaré a casa. Amén. Qué gusto
esa garantía que tenemos hoy. Uno puede estar viniendo cada domingo y regocijarse. ¿Qué garantía tenemos de que un día vamos a estar en la casa del Padre? Y nos vamos poniendo más grandes algunos, ¿eh? Estamos unos un poquito más viejitos y más cerca del Señor cada día. Por último, Dios nos ha dado una fotografía de sí mismos aquí y efectivamente ha escrito una nota en el reverso para aquellos que creen. Y esto es lo que dice: no importa dónde te encuentres, no importa dónde te encuentres ni lo que hayas hecho, te llevaré a casa. Tu herencia es real, tu herencia es real y está lista para ser disfrutada. No te desanimes, tengan esperanza. Así que no es de extrañar que podamos y que debamos, incluso cuando algunos días son muchos peores que otros, unirnos con el apóstol Pedro en un canto de oración y decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Se unen a Él? Yo sí. ¿Y ustedes? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar a Dios. Y vamos a decirle así: bendito seas, Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas, Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según tu grande misericordia nos hiciste renacer, Señor, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y gracias, Señor, porque esta herencia es una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible, preparada para mí allá en los cielos. Y gracias porque esa herencia está guardada, Señor, reservada para mí allá en los cielos. Oh Señor, cuánto anhelo que llegue ya ese día en el cual yo pueda ver esa herencia que tú fuiste a preparar, como nos prometiste en Juan 14. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Cuánto anhelo ese día, Señor, en el cual yo pueda ver esa herencia preparada para mí allá en los cielos. Alabado sea tu nombre, Señor. Y te doy gracias por darme esta oportunidad de tener esta alegría de saber que tengo esa herencia reservada para mí allá en los cielos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.